En esta mañana les voy a explicar lo que es, de manera resumida y muy concreta, lo que es el enlace covalente. El enlace covalente tiene una característica que es propio de las moléculas orgánicas, los que se dan en los sistemas biológicos, digamos las plantas. También las otras características que tenemos en el enlace covalente es que se da entre no metales, o sea, tenemos elementos del grupo no metálico, los que lo hablábamos ayer, los que están en la parte derecha de la tabla periódica. Y la diferencia de electronegatividad siempre va a ser entre 0 a 1.7. Bueno, ¿cómo es que se da el enlace polar? El enlace polar lo vamos a tipificar en una molécula, la más impresionante creo yo, que es la molécula de agua. Es una molécula muy sencilla de entenderlo muy bien, pero el significado es muy grande por lo que les voy a explicar. Aquí tenemos la configuración electrónica del hidrógeno que interviene con dos átomos en la molécula de agua. Su configuración electrónica es 1s1, quiere decir que solo tiene un electrón de valencia, es el que puede compartir, no lo puede dar el átomo de hidrógeno, no puede dar, solo puede compartir con otro electrón, con otro elemento para quedar lleno con dos en su único nivel de energía. Y tenemos al átomo de oxígeno, que este es un elemento que tiene 8 electrones, tiene 2 en su nivel interno y los dos los dos orbitales del nivel 2, donde tiene 2 y 4, tiene 6 electrones de valencia. Esto miremos el procedimiento del enlace. El enlace, tenemos acá que el oxígeno con sus 2 electrones de valencia comparte, uno de ellos lo comparte con un átomo de hidrógeno, y en el otro caso, el otro electrón de valencia lo comparte con el otro átomo de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula de agua es una molécula polar porque si miramos la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno, tenemos 3.5 en el oxígeno y 2.1 en el hidrógeno. Entonces tienen un diferencial de 1.4 que es menor a 1.7, por lo tanto recae dentro del diferencial de los enlaces covalentes. También, por esta electronegatividad mayor del átomo de oxígeno, tiene una tendencia a jalar más los dos electrones hacia su periferia, haciendo que esta vaya a crear un diferencial de carga más negativo en la molécula hacia la parte del oxígeno, que lo vamos a ver más adelante cuál es la función que tienen estas cargas que forma esta molécula de agua. Por eso la molécula de agua la tenemos que estudiar profundamente, máxime cuando lleguemos a la biología, donde ya vamos a ver las membranas celulares, vamos a ver las células en conjunto y una serie de reacciones que tienen que ver con este tipo de enlaces. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La carga negativa y positiva, porque al jalar los electrones, el átomo de oxígeno de los átomos de hidrógeno, entonces estos se quedan cargados más positivamente, entonces hacen un polo, por eso se le llama molécula covalente polar. ¿Por qué? Porque está jalando hacia la nube de electrones, hacia uno de los 3 átomos en enlace. Esto nos da una propiedad grande, que cuando se juntan varias moléculas de agua, se forman puentes de hidrógeno. Estos mismos átomos de hidrógeno sirven de puente entre dos moléculas, entre dos átomos de oxígeno de las dos moléculas. Esto es lo que le permite al agua, a la molécula, formar láminas, unirse por cadenas y cadenas de millones de moléculas de agua y formar este líquido vital en nuestra vida. Esto también lo podemos ver en otra molécula polar, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene 2 elementos involucrados, el carbono y el oxígeno. El carbono que tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, como son 2 átomos de oxígeno, al oxígeno le faltan 2 electrones para llenar con 8, porque él tiene 6 electrones en su último nivel
entonces le faltan 2 para completar los 8 y estabilizarse, ya no ser reactivo. Entonces acá tenemos que cuando un átomo de carbono con 4 electrones de valencia, él solo tiene 4, necesita 4 para cumplir la regla del octeto. Entonces, con un átomo de oxígeno, como comparten estos electrones como que fueran parte del carbono, igual que los del carbono, como que fueran parte del oxígeno. Por eso se llama enlace covalente de compartir electrones. Y cuando aparece el otro átomo de oxígeno, con otros 2 electrones faltantes en su último nivel, viene el carbono y tiene otros 2 que pueden enlazar covalentemente y forma la molécula del dióxido de carbono. Importantísimo esto, comprender estos 2 enlaces porque los vamos a ver en la fotosíntesis. En la fotosíntesis son clave los 2 enlaces estos. Entonces tenemos acá otro enlace típico de tipo polar, es el ácido clorhídrico, en donde tenemos un átomo de cloro con 7 electrones de valencia, solo le falta un electrón para tener 8 y cumplir la regla del octeto. Aparece un hidrógeno con un electrón y hacen un enlace covalente, o sea, comparten esos electrones. El hidrógeno que tenía 1, ahora es como que tuviera 2 porque tiene prestado, compartido un electrón que es del cloro, y el cloro que le hacía falta 1, con esto completa sus 8 y se estabiliza la molécula del ácido clorhídrico, cuyo diferencial de electronegatividad es 0.9, menor que 1.7, recae en lo que es la molécula, el enlace covalente polar. Vean ustedes qué interesante. También tenemos otros tipos de enlaces, el covalente no polar, donde no hay polaridad, o sea que la nube de electrones se manifiesta hacia los 2 átomos. Veamos en el enlace del cloro molecular, 2 átomos de cloro con un electrón faltante para cumplir la regla del octeto y llenar sus 8. Al hacer este enlace covalente vemos nosotros que tanto el electrón del primer átomo con el segundo al enlazarse es como que estuviera lleno el octavo, con 8 electrones, el último nivel de energía, y en este caso el otro átomo de cloro también llena su regla del octeto con el electrón de este otro átomo de cloro. Este es lo que se le llama no polar porque no hay una tendencia a jalar electrones para ningún lado, o sea, por una razón. Los 2 tienen una electronegatividad igual de 3.0. No hay un dominio de ninguno de los dos átomos. En el caso, digamos, del oxígeno molecular, tenemos también otro enlace covalente. El oxígeno que le hacen falta 2 electrones para llenar su último nivel con 8 y el otro átomo del mismo oxígeno lo mismo, comparten los 2 estos y al tener estos 2 los comparte con 2, 4 y 6, más estos 2 son 8. Lo mismo acá en el otro átomo, 2, 4, 6 y estos 2 son 8, hacen el enlace de oxígeno. Ese oxígeno que es clave, digamos, en la fotosíntesis, porque es lo que nos proporciona a nosotros la planta para poder vivir, y también que es parte fundamental en el proceso de respiración, porque recordemos que la respiración es un proceso inverso de la fotosíntesis. Bueno, pero aquí tenemos otra molécula impresionante en nosotros, la glucosa, uno de los azúcares más importantes en la naturaleza. Veamos, dice que de 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua más la luz nos da 1 mol de glucosa más 6 moles de oxígeno. Pero esta es la molécula que yo quiero que miremos en otro enlace covalente. La glucosa es la base de todas las moléculas orgánicas. Entonces podemos ver acá que tenemos 6 carbonos en una molécula lineal como la tenemos acá. Estos 6 carbonos se enlazan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como el carbono tiene 4 electrones de valencia, puede hacer 4 enlaces. Acá en el primer carbono, el carbono 1, vemos que hace 2 enlaces con un átomo de oxígeno para formar lo que se le llama en química orgánica el grupo carbonilo, y forma otro enlace con un átomo de hidrógeno. Posteriormente aquí tiene 1 y 2, 3 y 4, compartido con 2 más 1 más otro, son 8, llena la regla del octeto.
Si nos vemos acá, nosotros nos venimos para el segundo átomo de carbono, vemos que tiene un enlace con el primero. Este es el segundo átomo de carbono. Tiene un enlace hacia arriba, otro hacia el tercero, otro hacia este oxígeno y otro hacia este hidrógeno. Al completar estos enlaces, trabaja con los 4 electrones que le hacen falta de estos 4 átomos que se enlazan acá. Y estos dos también hacen un enlace del hidrógeno con el oxígeno. Entonces, los 2 electrones que le hacen falta a este átomo de oxígeno los completa uno con el carbono y otro con el hidrógeno. Y así vemos nosotros toda la molécula de glucosa, cómo viene compartiéndose dentro de la misma cadena con átomos de oxígeno y de hidrógeno. Esta es la característica de las moléculas orgánicas, que están formadas a base de carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunas veces que aparece ahí el fósforo en algún tipo de moléculas. Entonces tenemos ya acá nosotros explicado cómo el enlace covalente lo vemos en la molécula de agua, en las láminas de agua que nosotros tenemos en la naturaleza. Sabemos lo que es un enlace polar. Cuando hay una atracción de electrones hacia la nube de electrones de uno de los átomos, tenemos el enlace no polar, donde no hay esa atracción, porque las electronegatividades son iguales, entonces se mantiene en este balance. Pasando, digamos, a la parte importante para nosotros los agrónomos. ¿De qué me sirve conocer todos estos enlaces? Yo tengo esta propiedad de la molécula del agua que es polar. ¿Dónde lo voy a utilizar? Pues lo voy a utilizar cuando yo lo lleve a la fertilización de cultivos. ¿Por qué? Porque todo fertilizante necesita ionizarse para poder ser aprovechado. De lo contrario, no puede, digamos, ningún fertilizante tomar, digamos, la planta en forma de sal si no va ionizada. Y esto es lo que quiero explicarles. Fíjense, acá tenemos nosotros el KCl, el 0060, que viene hacia al comercio como 0060. Pero tenemos una planta que, cuando vemos nosotros la forma en que están aprovechando todos los elementos, es en forma iónica. Aquí tenemos el potasio iónico, catión amonio, el nitrato que es un anión, el fosfato que es un anión, el calcio que es un catión y el magnesio que es otro catión, y así todos los elementos. Entonces vemos nosotros acá que para poder contar, digamos, con este conocimiento a la hora de llegar, ¿cómo es que se rompe este enlace entre el cloro y el? Pues precisamente por la polaridad de la molécula de agua. Nosotros tenemos una molécula de agua que quedó cargado negativamente el átomo de oxígeno. Entonces, al hacer un contacto con el ion potasio que tenemos acá en este enlace electrostático, tiende a jalar esta carga para acá, y en otra molécula de agua, el átomo de hidrógeno jala al cloro. Por ser negativo y él es positivo, hacen una atracción hasta que llegue el momento en que rompen esta molécula, y entonces ya nos aparece a nosotros los dos átomos en forma ionizada. A esto se le llama disociación eléctrica, producto de la propiedad polar del agua. Aquí tenemos, vamos a ver realmente, digamos, porque cuando el agricultor aplica un fertilizante así sin riego, tiene que esperar la lluvia para que el agua de lluvia se diluya. Pero cuando llegamos nosotros al tanque de los sistemas hidropónicos o de los riegos por goteo, por aspersión, y vamos a hacer una solución, tomamos la sal fertilizante, por ejemplo el nitrato de potasio, y lo vamos a diluirlo en agua. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando esta sal, vemos nosotros que se diluye. Y aquí ya están rompiendo